Bienvenidos a De Debate. Hoy nuestro análisis se sumerge en una serie de textos bíblicos fundamentales interpretados a través de los comentarios de Marie Noël Tabut. Vamos a viajar desde el relato de la creación en el Génesis hasta las tentaciones de Jesús en el desierto, según el Evangelio de Mateo. Claro. Y al hacerlo, pues nos enfrentamos a una pregunta que está en el corazón de la cosmovisión judeocristiana, ¿no? Cuando la relación entre la humanidad y lo divino se quiebra, ¿cuál es la causa raíz? O sea, ¿se trata de romper una regla, de un acto claro de desobediencia a una ley? ¿O es algo más profundo, un colapso de la confianza en la bondad fundamental de Dios? La respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Pues mira, mi punto de vista es que el verdadero veneno, la raíz de todo el conflicto, es la desconfianza. Sostendré que es la sospecha la que envenena la relación original y que todo lo demás son solo síntomas de esa enfermedad. Ya, claro. Pero yo me voy a centrar en cómo los textos, una y otra vez, ponen el foco en el eje obediencia-desobediencia. Voy a argumentar que es la transgresión de un mandato claro lo que se presenta como el acto decisivo que define la condición humana y sus consecuencias cósmicas. A ver, la historia del jardín del Edén es mucho más que el simple incumplimiento de una norma. Es una parábola increíblemente sutil sobre cómo la sospecha corrompe el corazón humano. Tabut señala algo que me parece clave. El problema no empieza cuando se come el fruto, sino en el instante en que la mujer presta oído a la voz del soupçon. Y es deliberado usar la palabra francesa soupçon porque no es solo sospecha, es un matiz, una insinuación, una duda sutil que se infiltra como un veneno y lo contamina todo. A partir de ese momento su percepción de la realidad se distorsiona. De repente, el árbol prohibido, que era uno entre miles, se convierte en el centro de su universo, eclipsando al árbol de la vida. Su mirada queda, digamos, falseada. Desde esta perspectiva, la victoria de Cristo en el desierto no es solo una hazaña moral, es la victoria de una confianza absoluta y sin fisuras frente a esa misma duda. Incluso la famosa contraposición que hace San Pablo entre Adán y Cristo, como sugiere una nota en el material, se entiende mejor como el contraste entre la desconfianza primordial y la fe restauradora. En esencia, el llamado pecado original es un fallo catastrófico de confianza. Entiendo perfectamente esa lectura relacional y tiene mucho poder de verdad, pero creo que deja un poco de lado el lenguaje explícito y la estructura de los propios textos. A ver, si bien la confianza es el ambiente, la desobediencia es el evento. En el Génesis, la orden no es una sugerencia, es un mandato directo y claro con una consecuencia anunciada. No comerás, porque el día que comas de él, morirás. La muerte está directamente ligada a la transgresión, al acto. Y luego llega San Pablo, siglos después, y en su carta a los Romanos, que es casi un tratado teológico, es inequívoco. Construye todo su argumento sobre un paralelismo casi matemático, desobediencia frente a obediencia. Fíjate en sus palabras. Por la desobediencia de uno solo, todos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Es un lenguaje de acciones y consecuencias, ¿no? Por eso, el triunfo de Jesús en el desierto es la respuesta directa a esto. No es una victoria genérica de la confianza, sino una victoria específica de la obediencia a la palabra escrita. Está escrito, que funciona como el antídoto preciso para la desobediencia de Adán. Ojo, porque esa prohibición del Génesis no es una regla arbitraria, como un límite de velocidad puesto al azar. El comentario de Tabut la interpreta como una guía que nace de la más profunda benevolencia. Es Dios, como creador, quien sabe qué nos hace vivir plenamente. La prohibición es como un padre que le dice a su hijo: «No toques el fuego porque te quemarás». El deseo de comer del fruto, en el fondo, es la pretensión de determinar nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, un acto de arrogancia existencial que nace precisamente de no confiar en la guía del Padre. La motivación que subyace, esa sospecha que gangrena a la humanidad, es mucho más fundamental que el acto de comerse una fruta. El veneno, insisto, no está en el fruto, sino en la duda sobre la bondad de quien te lo ofrece todo. De acuerdo en que no es una regla arbitraria, pero el texto sí se centra en la transgresión y sobre todo en sus consecuencias objetivas y universales. Y aquí es donde Pablo se vuelve crucial, porque actúa casi como un fiscal interpretando el caso. Utiliza un lenguaje que es deliberadamente judicial. Habla de que la falta de uno conduce a la condena para todos, y en el otro lado de la balanza, el acto de justicia de Cristo conduce a la justificación. A ver, tenemos que pararnos aquí.
Cuando Pablo usa una palabra como justificación, está usando el lenguaje de un tribunal. No significa simplemente ser perdonado en un sentido emocional. Significa ser declarado legalmente no culpable, justo. Este marco legal es central en su argumento. Sugiere que la desobediencia no fue solo un síntoma de una crisis de confianza personal, sino un acto de rebelión que rompió el ordenamiento jurídico de la creación. Fue una especie de crisis constitucional que requería un acto legal igualmente poderoso para restaurar el orden. Me parece que reducirlo todo a ese lenguaje legal, aunque sea importante en Pablo, corre el riesgo de extirparle el corazón al asunto. No estoy convencido por ese razonamiento porque ignora una pieza clave que el propio material nos da. Hay una nota al pie sobre esta misma carta de Pablo que cita a Kierkegaard y es demoledora. Lo contrario del pecado no es la virtud, es la fe. Esto apunta directamente al centro de mi argumento. La dicotomía fundamental no es portarse bien frente a portarse mal, obediencia frente a desobediencia. Es algo mucho más profundo. Confiar frente a desconfiar. La obediencia de Cristo, que Pablo tanto exalta, no es la de un soldado que sigue órdenes ciegamente, es la manifestación externa y visible de una confianza interna, absoluta e inquebrantable en el Padre. Eso es lo que realmente repara la brecha abierta por Adán. Su obediencia es la fe en acción. La cita de Kierkegaard es potente, sin duda, pero ¿no corremos el riesgo de sobreponer una sensibilidad existencialista del siglo XIX a la mentalidad de un judío del primer siglo como Pablo, que estaba inmerso en el mundo de la ley, de la Torá? Para él, la fe no era un sentimiento abstracto, se demostraba en la acción, en la obediencia. Pero llevemos esto al siguiente texto, a las tentaciones, porque creo que ahí mi argumento se ve con más claridad. Fíjate bien, el núcleo de las tentaciones de Jesús gira en torno a su identidad como Hijo de Dios. El tentador le propone en esencia 3 formas alternativas de ser Mesías, todas basadas en el poder, el espectáculo y el dominio. Ya sabes, convertir piedras en pan, lanzarse del templo, adorar al poder. Jesús las rechaza una por una. ¿Y cómo lo hace? No con una declaración general de confianza, sino citando la ley, específicamente el libro del Deuteronomio. Tabut subraya que sus 3 respuestas son citas textuales. Su victoria radica en su sumisión total a la palabra revelada. Es un acto de obediencia perfecta que se contrapone, punto por punto, a la desobediencia de Adán al mandato claro de Dios en el jardín. Es que yo lo veo justo al revés. El hecho de que el tentador comience 2 veces con la misma frase, si tú eres hijo de Dios, demuestra que el ataque no es a sus acciones, sino a su identidad, a su relación de confianza fundamental con el Padre. Es un intento de introducir una cuña de sospecha exactamente igual que hizo la serpiente en el Edén. Busca que Jesús dude de su condición de hijo amado y actúe por su cuenta para demostrarlo. Y aquí entra el significado de la palabra diablo. Viene del griego diabolos, que significa literalmente el que arroja a través, el que divide, el que separa. La tentación es un ataque diseñado para separar al Hijo del Padre. Por eso las citas de la Escritura no son solo un acto de obediencia ciega a una ley, son la expresión de su confianza absoluta. Es Jesús diciendo: mi identidad y mi camino me los da la palabra de mi Padre, no tu palabra engañosa. Se mantiene orientado hacia Dios, como dice el comentario. Su obediencia, por tanto, no es la raíz, sino la prueba, el fruto de su confianza inquebrantable. Es un enfoque muy sugerente, pero me deja con una pregunta importante. Si el problema central es la confianza, que es algo relacional e interno, ¿cómo explicamos las consecuencias universales y externas de la falta de Adán? Pablo es muy explícito en esto. Dice que la muerte estableció su reinado como consecuencia de aquel acto, y reinó incluso sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán. Esto es clave. Significa que la muerte afectó a todos independientemente de su estado personal de confianza o desconfianza hacia Dios. Esto sugiere que el acto de desobediencia original tuvo un efecto objetivo, casi ontológico, sobre la condición humana. No fue solo un problema de relación individual entre Adán y Dios, sino un evento que alteró el sistema operativo de la humanidad. Y si la enfermedad es objetiva y universal, la cura también debe serlo. Por eso se necesitaba un acto objetivo y contrario de obediencia, el de Cristo en la cruz, para revertir ese estado para toda la humanidad,
No bastaba con un ejemplo de confianza. En resumen, y a la luz de todo lo que hemos hablado, mi posición se mantiene firme. Aunque la desobediencia es el acto visible, la fiebre, por así decirlo, la raíz profunda de la condición humana descrita en estos textos es la infección subyacente, la fractura relacional causada por la sospecha. Todo el drama humano nace de ese momento en que dejamos de fiarnos de la bondad de nuestro origen. Por lo tanto, la salvación, la curación, no consiste principalmente en seguir un código de conducta a la perfección, sino en la restauración de esa confianza fundamental. Es un camino de vuelta a casa, un camino que Cristo ejemplifica a la perfección, al permanecer radicalmente orientado hacia el Padre en todo momento, sobre todo en la oscuridad del desierto. Y yo, por mi parte, mantengo que el lenguaje, la lógica interna y la estructura de estos relatos, especialmente en la lectura tan influyente que hace San Pablo, priorizan el eje obediencia-desobediencia. La relación con Dios no se da en un vacío, sino que está estructurada por su palabra, por su ley, por sus mandatos, que son expresión de su voluntad. La elección humana fundamental, por tanto, se define en la sumisión o la rebelión ante esa palabra. Por supuesto, la confianza es el clima ideal para que florezca la obediencia, no lo niego, pero en el análisis final de Pablo es el acto de obediencia de Cristo, su sí hasta la muerte, lo que produce la justificación y revierte la condena para la multitud. Es el acto lo que tiene el poder de cambiar la realidad. Queda claro que Almas Perspectivas ofrecen una lente necesaria para comprender la enorme complejidad de estos relatos. Quizá la desobediencia pueda ser vista, sin duda, como el fruto inevitable de la desconfianza, la forma en que esa sospecha interna se materializa en el mundo. Y a su vez, una confianza plena y madura se manifiesta necesariamente en la obediencia a la voluntad de aquel en quien se confía. No son mundos separados. Los textos nos invitan a una reflexión continua sobre esa tensión fascinante entre nuestras motivaciones internas y nuestras acciones externas, y sobre cuál de las dos tiene la última palabra. Y desde luego hay muchos más matices por explorar en el material de origen.